Bueno, muchísimas gracias, señoras y señores, y a Andrés por la invitación a participar en este evento. Voy a tratar de ser lo más breve posible, ya estamos muy tarde, y básicamente se trata de una gran polémica que ha existido en Colombia sobre el primer billete que se supone o que se conoce como que haya sido emitido en Colombia. Existe… carajo. Existe durante muchos años, se ha conocido como el Real de 1813. Este es un ejemplar original de esos billetes emitidos en 1813 y sobre los cuales ha existido una gran discrepancia sobre su legitimidad y si realmente fue el primer billete. Yo, haciendo una pequeña alusión, diría que es como cuando uno hablamos de los 3 reyes magos, que dicen que ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. Entonces, para mí, este real pues no era verdadero, no fue legítimo y básicamente correspondió a una gran falsificación que se hizo en Mompox. Si nos remontamos un poco en la historia, vemos que los primeros billetes que se emitieron en América fueron en los Estados Unidos, básicamente en la parte norte, en la época, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, hacia 1690 y tantos, y un poquito en el siglo siguiente, y lo utilizaron los ingleses o los americanos de ese momento para… alguien decía que era para timar a los ingleses, pero realmente existía una falta de circulante y ese fue el medio para que existiera un comercio. Y si nos remontamos a la parte de Sudamérica, los primeros que emitieron billetes fueron en Venezuela. Pero antes de eso debemos señalar un poco que en 1797 Antonio Nariño le presentó al rey Carlos IV perdón, y por supuesto al virrey Pedro de Mendinueta una ponencia o un ensayo acerca de cómo mejorar la economía en Colombia y basado en los 3 problemas grandes que tenía Colombia en ese momento. Uno que era el monopolio, la situación fiscal y la situación monetaria. Él sugería en ese ensayo que se cambiara el tema de las monedas y las macuquinas porque el desmembramiento de ellas, la mala calidad y todas esas cosas y se cambiara por papel moneda. Esa sugerencia aparentemente fue aceptada por el gobierno independiente de Cartagena en 1812, como veremos más adelante. Pero la primera impresión que hubo en América Meridional fue hecha en Venezuela en 1811, como ya nos había explicado el colega anterior, y salió una ley en agosto de 1811 donde sacaron esos primeros billetes, pero con una condición muy especial y era que los sacaban en parejas, lo cual era un poquito absurdo. La mitad quedaba en la parte, lo guardaban en el banco y la otra mitad salía de circulación. Entonces, para supuestamente prevenir algo de falsificaciones. No era un tema práctico porque era un trabajo doble y si una persona se llevaba un billete para lejos de Caracas, pues era muy difícil cotejarlo si realmente era bueno o era malo. Esa emisión de billetes fue un fracaso total, la devaluación fue enorme, la gente no estaba acostumbrada al manejo del papel, eso mismo ocurrió en Cartagena, pues la gente tenía desconfianza, una moneda pues era algo que se podía guardar, se podía pesar, se podía mantener en los bolsillos, un pedazo de papel en el billete, en los calores de Cartagena o en los calores de Caracas, pues no era una cosa práctica. De hecho, eso duró poco más de un año y les tocó recoger todo el dinero porque la devaluación fue increíble y solamente se aprovecharon unos pocos que hicieron su agosto con esto. En una de mis investigaciones en el Archivo General de la Nación, mirando otras cosas porque mi formación no es ni numismática ni notafílica,
Yo básicamente soy un aficionado a la filatelia y investigando en otros temas me encontré en un fondo de Hacienda, me encontré lo que se llama la Ley Marco del 23 de marzo de 1812 sobre papel moneda. El texto completo de la ley, que son unas 12 páginas, 13, no se encuentra en ninguna parte, ni siquiera en los libros de recolección de leyes o recopilaciones, solamente está en esa parte del Archivo General de la Nación, por lo menos hasta donde yo conozco. Ni siquiera en la Gaceta de Cartagena, que debía estar allí, hay un solo ejemplar, o existía un solo ejemplar original en la biblioteca de la Academia Colombiana de Historia, y ese ejemplar desapareció y afortunadamente queda una versión digital. No está completa y allí no aparece ese texto de la ley. Muchos historiadores hablan de la emisión de billetes de 1812, de los 300.000 pesos, pero nadie conocía hasta ahora el texto completo de la ley, porque allí nos da toda la trayectoria, cómo fueron hechos, con qué estaban soportados, cómo los iban a introducir, qué tipos diferentes de billetes se iban a entregar. Entonces, realmente fue pues, algo muy especial. Y miramos aquí que básicamente esos 300.000 pesos estaban repartidos en una serie de billetes muy novedosos. Pues llegamos a tener billetes de hasta de 50 pesos, algo realmente novedoso, y los 300.000 pesos estaban soportados en bienes raíces de 450.000 pesos, muy interesante, y vemos que los primeros corresponden a 40.000 billetes de una peseta, pero una peseta en esa época correspondía a 2 reales. En ese contexto tuve acceso a una colección privada donde tenía un billete que encaja perfectamente en toda la legislación correspondiente de esta emisión de 1812, y este es el único ejemplar que existe, o por lo menos que yo conozco, sobre esa primera emisión de papel moneda. Entonces está firmado por Manuel Torices en la parte delantera, por Eusebio Canaval, y por la parte por Juan Nepomuceno de Berrueco. Allí corresponden, si vemos en las partes laterales, está unas advertencias que decían para aquellos que los falsifique y pena de muerte. Era básicamente un billete similar al que se hizo en Venezuela, lógicamente con unas pequeñas diferencias, impreso en Cartagena, supuestamente en un papel inglés. Pero ocurrió lo mismo, la gente desde un principio lo rechazó porque no estaban acostumbrados. Ese era el calor de Cartagena, la desconfianza, y todo eso generó muchísimos problemas. Los únicos que se aprovecharon, como vamos a ver más adelante, fueron unas personas que llamamos los sensualistas. ¿Y cómo se introdujo todo este billete dentro del contexto de Cartagena? Hay que anotar que solamente en el estado de Cartagena se circulaba este billete. En el mismo 1812, en un congreso que hubo en Tunja, dieron el apoyo y supuestamente ellos iban a apoyar la emisión de los 300.000 pesos. Así que hubo una serie de temas por los cuales se podía, facilitaban la introducción de estos billetes en el mercado, como los réditos producidos por las temporalidades, por todas las confiscaciones y multas, una cuarta parte de los auxilios en efecto que se produzcan destinados para las provincias del interior, el metálico que resulte promoviendo y estimulando a los tenedores de capitales redimibles, otro metálico que resulte de los fondos o nuevas imposiciones. Bueno, una serie de medidas bastante grandes, pero el punto clave de toda esta ley está en esta parte, en el funcionamiento de los censos redimibles.
Y eso fue lo que se aprovechó digamos, unas personas más inteligentes y le sacaron el provecho de eso. Los billetes se devaluaban enormemente. Entonces, la misma ley permitía que se hiciera redención de censos. Entonces podemos decir, y si leemos literalmente, que se trata del derecho a exigir de una persona cierta pensión anual a cambio de haberle suministrado determinada suma de dinero sobre sus bienes raíces cuyo dominio directo y útil quedaba a favor del prestador. Se constituía como una compraventa. Entonces, en esa época, y eso funcionaba para los censos, funcionaba para las capellanías, cuando una persona, por ejemplo, quería destinar un bien raíz para que le hicieran misas, para cuando él se muriera, y eso básicamente eran las capellanías, o para los censos donde en una propiedad entonces le iban pasando un dinero en forma. ¿Ellos qué aprovecharon? Aprovecharon que la moneda se devaluó enormemente y con esa moneda redimían esos censos a unos valores irrisorios. Entonces también se prohibía la imposición de censos consignativos de cualquier naturaleza, destinaban un 4% de las herencias y el producto, inclusive hasta una lotería, se trató de imponer para facilitar la implementación de estos billetes. Entonces, una vez entendida esta composición, vemos que los que realmente se aprovecharon fue, como dije anteriormente, los sensualistas, ¿ya? Que vieron una posibilidad para enriquecerse a costa de nada, porque lo que podía costar, si la moneda se había devaluado un 100 o un 200%, pues ellos pagaban esos censos con unos valores realmente irrisorios. Entonces, esta desvalorización hizo que sacaran una ley nuevamente el 2 de abril de 1813 que ordenó cambiar todos estos billetes por una nueva emisión, ¿ya? Y esta nueva emisión, ordenó cambiarlos por certificados expedidos, ¿ya? Y al 5% renovables cada 4 meses. Aquí en la exposición que están en el lado tenemos 2 ejemplos de esas redenciones emitidos en papel sellado del Estado de Cartagena y que nos prueban de que realmente sí había ese tipo de redenciones. Entonces, nuevamente el tema de la devaluación fue increíble, increíble. Nadie quería recibir esos billetes. Además, ayudaba también muchísimo que gran parte del sur de Bolívar, que eran los que suministraban la comida y el aguardiente para Cartagena, para el Estado de Cartagena, no quisieron volver a recibir los billetes y decidieron entonces irse para Santa Marta, en donde allá sí les pagaban todos sus productos en moneda dura y pues lógicamente con el detrimento para el Estado de Cartagena. El 5 de agosto de 1813, en medio de toda esta confusión, uno de los grandes problemas es que no existía un verdadero ministro de finanzas, alguien que pudiera manejar la cosa desde un punto de vista económico perdurable y sano. Entonces eran dando palos de tumbo. De hecho, crearon un aviso al público haciendo un concurso para ver quién podía suministrar ideas de cómo manejar este tema de la mejor manera posible. No sabemos realmente si el concurso llevó a efecto o no. El hecho es que llevó todo esto a un tema de falsificaciones. No solamente se devaluó el billete, sino que se principió a falsificar en una forma impresionante, dada la posibilidad de hacer otros negocios ilegales con los billetes. Entonces, había una serie de circunstancias que aparecieron en los billetes falsos, las numeraciones de los de 10.000 pasaban más de 7.000, supuestamente en la primera ley cuando vimos para los billetes
de 10 pesos solamente se podían emitir 7.000, pero una de las consideraciones de la ley era que el gobierno podía ajustar la cantidad de billetes emitidos de acuerdo a la aceptación que tuvieran. Entonces, por eso es posible encontrar, pero realmente no es posible, es imposible porque no quedó, de toda esa emisión de billetes no quedó nada, solamente ese ejemplar que miramos anteriormente. Entonces eran más pequeños, en las partes laterales donde decía pena de muerte al que lo falsificare, pone pena de muerte al que lo falsificase, que pone sesión en vez de sesión, y las letras son más pequeñas y las tintas más negras. Bueno, así que todo esto llevó a que se promulgara una nueva ley el 27 de agosto de 1813 para recoger todos estos billetes y que pudiera hacer una nueva emisión por un valor de, ya no de 300.000 pesos, sino de 800.000 pesos. Entonces, imagínate el descalabro financiero que tenía el Estado de Cartagena, donde los gastos eran muchísimo mayores que los ingresos. Entonces, estos billetes llevaban también la firma del presidente y del secretario en el anverso y en el reverso, pero de estos billetes no quedó absolutamente ninguno, no se conoce ningún ejemplar. La duración fue muy corta, y así que inclusive le ponían estrellas, bueno, toda una serie de consideraciones para que se fuera como legitimando el tema del billete, pero el desprestigio ya no había nada que hacer, así que finalmente les tocó casi que mandarlos a recoger. Y en 1814 sacaron unos documentos, allí hay otros documentos similares a este, donde se trata de unos certificados de amortización al 5%. De esos certificados todavía en 1821 fueron cuando lo miraremos más adelante, el Estado colombiano decidió asumir todas las deudas que tenía de la época de la independencia, entre ellos la emisión de los billetes de Cartagena, y estos billetes fueron redimidos. Allí miramos en la parte derecha de acá, entonces ese valor de 5.000 y tantos pesos se volvió como 7.000 por efectos de los intereses correspondientes. Y ya la situación se volvió pues desesperada, que el 2 de marzo de 1815 mandaron a recoger completamente toda la emisión de billetes. De billetes y de las monedas que se llamaban en su momento chinas, que fueron unas moneditas de cobre de 1 real y de medio real que salieron en 1812. Algunos historiadores atribuyen el inicio o la creación de esas monedas al decreto de los 300.000 pesos, pero en mi opinión eso no es correcto. Esas monedas fueron creadas un poquito después, como unos 2 o 3 meses después, cuando se creó la casa o se estableció por el gobierno revolucionario la Casa de Moneda en Cartagena. Entonces todos esos billetes dejaron de funcionar. ¿Y por qué no quedó ninguno? Porque en 1815 entró Pablo Morillo ya a hacer el sitio de Cartagena, y a los 6 meses que duró ese sitio, pues la población, se perdieron unas 3.000 personas, y allí debe haberse quedado y quemado absolutamente todo lo que allí quedaba. Entonces ahora entramos a mirar el contexto y la realidad del real de 1813. En otra de mis hallazgos, realmente han sido 2 hallazgos importantes, fue este fragmento de 6 billetes que está en el Archivo General de la Nación, y con este fragmento viene un pequeño anexo que dice que estos billetes fueron los que produjo el comisionado Piñeres en Mompox.
de estos billetes hay muchísimas falsificaciones. Hay algunos originales también que han quedado de la época, curiosamente. Son relativamente, no muy escasos, pero los buenos son menos que los malos. Hay muchísimos más malos que buenos. Entonces este es el anverso y el reverso, y están firmados pues por Piñeres, y están firmados en la parte de atrás por un señor Gómez, que era el secretario de Hacienda, y por Enjo, que funcionaba también en Mompox. Aquí están firmados por Piñeres, Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñeres, porque eran tres hermanos Piñeres. Pero Vicente era el que funcionaba en Mompox. Y en el reverso por Ramón Miguel Enjo y por Rafael Gómez, ministro del Tesoro. Hay fragmentos originales, por ejemplo, este corresponde a un archivo que había en Cali, que se llama el archivo de José María Buenaventura, y nos muestra 2 ejemplares, uno por cada lado. Inclusive si uno mira, esta es la escritura típica de este señor Buenaventura de Cali. Ya ese archivo desapareció, pero los billetes por ahí continúan. Y hay también unos malos, muchos malos, que con el paso del tiempo y aprovechando un poquito como el entusiasmo y el poco conocimiento de los coleccionistas, lo han querido o los han embaucado con este tipo de cosas. Si uno compara los unos con los otros y los puede poner en un acetato, ve perfectamente las diferencias. Las falsificaciones han sido todas muy burdas. Inclusive han tratado de hacer pasar ejemplares de estos quemándole la parte inferior derecha para asumir que en algún momento estuvieron en un incendio, que se salvaron y tal. Entonces, muchos de ellos han venido de la zona de Bucaramanga. Hubo en una época una afluencia muy grande de falsificaciones de esos lados, y esto no fue ajeno a esas falsificaciones. Inclusive hay documentos en papel sellado originales que les han plasmado o les han impreso unos tipos de estos. Eso no tiene ningún sentido, porque el papel sellado no tiene nada que ver con los billetes. Nunca se pagó ningún papel sellado, ni ningún documento, ni algo con billetes. Entonces es queriendo adornar los temas para que los incautos caigan en ese tema. Pero el punto, digamos, del quiebre de esta investigación nos lo da la Gaceta de Colombia del 26 de junio de 1925, que registra un informe en la Comisión Tercera de Hacienda con motivo del proyecto del decreto sancionado por la Cámara de Representantes en junio de 1824, y que tiene que ver con el reconocimiento de las obligaciones del antiguo Estado de Cartagena por la redención de censos que hicieron con papel moneda emitido en los años 1813 y 1814. En 1821, el Congreso de Colombia aceptó reconocer todas las deudas que se generaron durante el periodo de independencia, incluyendo todas el papel moneda que se emitió en Cartagena. Y esta es una copia o una fotocopia del original de esa Gaceta de Colombia, que en algún momento dice: el decreto mencionado por la Honorable Cámara de Representantes del 12 de junio de 1824 declara que las deudas que resultan contra el Tesoro Nacional por la emisión de papel moneda hecha por el antiguo Estado de Cartagena debe ser reconocida como parte de la deuda nacional de Colombia en virtud de lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Fundamental. Las razones en que se funda esta declaración y que se hallan en la parte motiva del decreto y del informe de la Comisión de Hacienda de dicha se reducen a lo siguiente: que el antiguo Estado de Cartagena emitió papel moneda
sin decir qué cantidad, para lo cual fue autorizado en parte por el Congreso de la antigua Nueva Granada, que habiendo perdido mucho su valor, el papel moneda de Cartagena, varios sensualistas emplearon una pequeña suma, con una pequeña suma de dinero para redimir para redimir censos. Pero la parte importante, estamos hablando de los censos, pero la parte importante está aquí. Dice, bajo el documento número 4 se halla un informe de los ministros del Tesoro de Cartagena que afirman que el corregidor Piñeres emitía en Monpós billetes de papel moneda sin orden ni autorización de aquella provincia, que estos billetes se consignaban en tesorería por los sensualistas para redimir los capitales con que estaban grabados. Entonces, si el mismo Congreso, después de una investigación de Hacienda, definía que ya esos billetes fueron emitidos ilegalmente por los funcionarios en Monpós, pues no nos queda ninguna duda que esa emisión de 1813 es una emisión fraudulenta. El hecho de que haya originales de esa emisión no quiere decir que sean válidos y, por supuesto, que no tuvieron ninguna importancia o ninguna validez y por tanto no pueden ser reconocidos como el primer billete. De pronto la primera falsificación de billetes podría ser muy bien la denominación, pero no el primer billete emitido en Colombia. Entonces podemos concluir que no existe ninguna legislación que garantice la veracidad del Real de 1813. Que queda muy claro que fue un negocio de los dirigentes de Monpós para su beneficio, aprovechando la difícil situación que existía y poder redimir censos con eso. Y existe, de eso queda, digamos, una prueba, que es este documento, que también está en el Archivo General de la Nación, que es una escritura de redención de censos por una persona en Monpós, donde depositando esos billetes en la tesorería de Monpós para redimir unas propiedades. Entonces, no queda ninguna duda pues de esa situación con los billetes de Cartagena y muchísimas gracias por su atención. Espero no haberlos molestado mucho y disculpen por la voz, que es que estoy un poco agripado. Buenas tardes. Sí, quería que me explicara un poco, cuando usted dijo que los billetes de Venezuela eran emitidos en pareja, ¿dónde leyó eso y qué significa para usted que sean? Ok, dale, espera. No, porque lo que yo no entendí es que eran para cotejar y no es así. Él se refería era a la colilla. Eso es otra cosa. Okay, no. Pero no para… Pero él tiene razón. Yo le puedo mostrar la referencia de dónde encontré eso. Pues, lógicamente, yo no me lo inventé, yo dentro de mi investigación sobre el tema, y ahora le puedo dar la referencia exacta de dónde estaban, donde decían que los billetes los hacían en parejas. Bueno, es que realmente no son bueno. Está bien. Dale. Pero usted me dice que no es así. No, yo les puedo explicar porque es un tema conceptual. Lo que pasa es que los billetes, o sea, los billetes no es que los hicieran en pareja. Lo que pasa es que los billetes tenían una contrapartida donde estaba el número del folio que desprendían para que al momento de redimir el billete, al sobreponer ambas partes, se le pudiera dar validez. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver, los primeros billetes que vimos que están en pareja estaban así porque lo que trataban de representar era un mayor valor. Quiero decir, en los billetes que nosotros tenemos contemporáneos con esa época, a veces aparecen varios billetes unidos. Eso quiere decir que en vez de que representaran un valor, lo representaban, pero multiplicado por el número de billetes que están allí. En cuanto a este billete, si lo puedes volver a poner la imagen nuevamente, en este caso, el billete lo que querían es que se preservaran 2 pesos, ¿ya? Pero si ustedes ven el lado izquierdo del billete, donde se ven como esas líneas eran las que se sobreponían con lo que quedaba en el folio. A eso se refieren, al despegarlo,
¿sí? La única, o una manera muy fácil de darse cuenta si el billete era legítimo o no, era volverlo a poner junto y ahí aparecía al lado. No, no propiamente se refiere a la pareja, Manuel, se refiere a que quedaba un lado del otro lado del billete. Eso tiene otra Sí, explicación. Eso tiene Ese otra simplemente explicación porque es el folio. folio. Es el folio. Muy bien, pero por lo menos en ese artículo que ahora le voy a mostrar, donde dice perfectamente que decía, los billetes los separaban, Sí. y una parte la guardaban en un lado y la otra parte se emitía. Es cierto. Claro, es cierto, pero cierto. separaban, es el otro pedazo que simplemente son una línea, no es un billete como tal. Ok, pero bueno, Claro. pero básicamente los billetes se emitían, digamos, en bloque. doble cantidad. ¿Ya? No es una doble cantidad, eso es un concepto errado. Porque entonces estaríamos diciendo que un billete cada billete tiene su propia numeración y son billetes únicos. Por ejemplo, el de $1 se hicieron 400.000 billetes y son 400.000 billetes, no hay más. Los hacían en tirajes y en folios y lo que dejaban era un pedacitico para cotejar, pero no otro billete como tal. No, cotejaban con el mismo billete y una parte la guardaban y la otra la Claro. sacaban. Pero no es un duplicado del billete como tal. Es la ok. colilla del billete. Es la colilla del Ok, billete. muy bien. Es la colilla del billete, es cierto. Sí. Ahí, digamos, esto era algo que valía la pena aclarar. ¿Quién tiene otra pregunta? Una consulta, ¿sobre qué garantías se emitían estos billetes? Los de Cartagena, Sí. en principio, la ley habla de una garantía de 450.000 pesos en bienes raíces que poseía el Estado de Cartagena. Y sobre eso se soportaba, digamos, la emisión de los 300.000 pesos originales. Vaya uno a saber si realmente los 450.000 pesos en propiedades estaban o no estaban, pero por lo menos la ley dice que estaban soportados en esos 450.000 pesos. O sea, eran sobre propiedades prácticamente, terrenos, Claro, eran haciendas. propiedades que tenía el Estado, edificios, lotes, no sé, todos bienes raíces. Bueno, ya cerrando la parte de las preguntas, yo quisiera hacer algunas proposiciones, ¿sí? sobre el billete de Mompox. Porque hay una cosa que está clara y Manuel la demostró, y es que el Estado no les dio validez. O sea, el Estado no los aceptó. Algo que sí podemos decir es que evidentemente no eran una falsificación de los billetes de Cartagena, eran otra cosa, ¿sí? Y lo que también podemos decir es que las personas los aceptaron, ¿sí? Quiero decir, Mompox hizo billetes que las personas aceptaron, que luego el Estado no reconoció su pago, sin duda, pero los billetes existieron, de nuevo digo, es una proposición, existieron, circularon, la gente los usó y vale la pena contextualizar Mompox, porque uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué Mompox? Y la razón de ser es que Mompox era la entrada y la salida de la mayoría del comercio que llegaba al Nuevo Rey. Y eso hacía que en ese lugar estuvieran principalmente los mercaderes y las personas que también hacían todo el contrabando hacia el Nuevo Reino. Por esa razón fue Mompox la primera ciudad que se declaró independiente de España. A ellos no les interesaba tener control español sobre sus actividades, ¿sí? Y muy seguramente estos billetes fueron usados o entre comerciantes y personas. Lo que sí podemos decir es que evidentemente circularon y que las personas los usaron. Y también tenemos que decir que después de la Reconquista, el Estado, bueno, después de que ya fuimos independientes más bien, el Estado no los reconoció, pero los billetes circularon, existieron y hicieron una función de transacción entre personas o mercaderes. Esa es una proposición. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque, o sea, no existe realmente ningún acervo documental sobre esos billetes. Yo inclusive estuve en Mompox tratando de buscar algo en el archivo Mompox, no existe nada.
en los archivos de aquí no existe nada, y de este tema hay un informe que se llama el anexo 4. Traté de buscar cuáles eran los soportes de ese anexo 4 y no los pude encontrar. Lo cierto, como dice Andrés, es que Mompox era una ciudad de contrabandistas, básicamente. Comerciantes, pero el gran negocio de la ciudad era el contrabando. Luego estamos hablando de una sociedad que era muy dada a temas ilícitos, y la producción de billetes fue un ilícito, que ellos aprovecharon esa condición que en su momento existía en Cartagena o existió con la ley y con la posibilidad de redimir censos, y aprovecharon ese desorden que había en Cartagena de decir, bueno, saquemos unos billetes y con eso nos volvemos ricos, que fue realmente lo que existió. Una anotación, simplemente, y por supuesto pretender definir algo en historia pues es muy complejo, pero me parece una afortunada coincidencia que estas dos últimas conferencias hayan sido de José Manuel Restrepo y de la primera impresión de billetes en el estado de Cartagena. En el tomo tercero de José Manuel Restrepo, en la historia de la Revolución de la República de Colombia, él explica dos cosas que pueden ayudar a su investigación. La primera, él da cuenta de la existencia de estos billetes y él explica en efecto esta misión y explica todo el fenómeno de por qué la gente, como usted lo señaló, no le dio fe a esos billetes. Puede eso significar, entre otras, que haya solo un ejemplar conocido, porque los destruyeron. Pero también da cuenta de algo que es muy importante de lo que dice Andrés, la disputa en el Estado entre Cartagena y Mompox. Y entonces esa disputa, que además era comercial, había una disputa familiar entre los Piñeres. Y política. Y política, exacto. Entonces, creo que puede ser una imprecisión decir que es la primera falsificación de billetes, porque eso no es cierto. Puede decirse más bien que fue un intento, llamémoslo así, de crear la ciudad de Mompox un comercio distinto de lo que estaba ocurriendo en Cartagena. La disputa no es de falsificación, sino probablemente de inconstitucionalidad, porque hay que ver es la Constitución del Estado de Cartagena, lo que decía si verdaderamente solo el Estado podía o no emitir billetes, porque si no es así, yo no lo sé, habría que verlo, no lo recuerdo, pues la emisión de Mompox era una emisión legítima para la ciudad, si no era una facultad reservada exclusivamente para el Estado de Cartagena. Yo no podría complementar eso, pero tengo entendido, por lo menos en el cuerpo de la ley, habla ellos, que son, como le digo, 12, 13 páginas con todos los fundamentos legales, donde el Estado de Cartagena prácticamente dice que ellos son los únicos responsables de eso. Claro, pero recuerde que Mompox, así sea enemigos políticos y lejos y todas las cosas, pertenecía al Estado de Cartagena y estaba bajo la jurisdicción de Cartagena. Entonces no era una república independiente, que ellos podían hacer lo que querían. Sí, estamos ya sobre el tiempo, pero voy a hacer una última observación acerca del Real de 1813 de Mompox. Y es que, evidentemente, aunque la legislación no lo aceptó, hay algo que también vale la pena observar, y es quién lo firmó y quién era esa persona en ese momento en Mompox. Porque, digamos que para la época, los documentos tenían validez de acuerdo a quién los firmaba. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. La firma en cualquier documento era la que le daba validez, peso, soporte al documento como tal, sobre todo cuando se trataba de dinero. Y en este caso, el firmante del Real de 1813 era una persona política de mucha influencia y uno de los líderes de todo ese comercio en Mompox. Con esa observación dejamos abierto para todos ustedes que son investigadores continuar con el tema y darnos más luces. Muchas gracias, Manuel. Bueno, excelente muchísimas gracias. presentación.